Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos el grupo de filosofía encargados de exponerles a ustedes acerca de la problemática de memoria institucional que hemos identificado dentro del marco. Esto genera diferentes problemas, muchachos. Nos hemos dado cuenta que los estudiantes del Marco Bien no tienen un sentido de pertenencia genuino por la institución. Pero es que eso también es debido a que no conocen su historia. Por ejemplo, nosotros sí hemos tenido la oportunidad y también hemos querido investigar sobre la historia del Marco Bien, entonces siento que es necesario que compartamos lo que cada uno ha ido investigando o también chismes por ahí que surgen. Por ejemplo, Tavo, que es uno de los que más nos cuenta cosas. De hecho, hay un dicho que es básicamente que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es algo que se aplica mucho a esta institución porque, si se dan cuenta, muchos de este colegio no saben nada sobre toda la historia de muchos años que ha tenido el Marco Fidel. Y por eso provoca que no sientan ningún tipo de apego ni orgullo por la institución. Y eso es algo muy importante, ya que al no generar ese tipo de lazos, estamos creando un entorno alienado. Exacto. Igual son 72 años Y a eso día es de hoy demasiado. que se han perdido mucha historia, que se han perdido mucho, digamos que la infraestructura del colegio, de que digamos que han habido espacios que han muerto, por ejemplo las duchas de los baños, la historia que han pasado en las duchas. Lo que luego era el cementerio de sillas. Sí, lo que luego se volvió un basurero acá en el colegio, la cafetería que pasaron tantas historias allá a principios de los 2000, que por ejemplo se cayó el techo. O sea, son cosas que se cayó. Porque en la época, por eso es este programa de que hablemos de esto, el Marco Fidel tuvo una época que fue demasiado revolucionaria y siempre peleaba por todo, por la democracia, por el famoso Marco Piedra, cosa que creo que a día de hoy deberíamos estar en contra de ese título porque creo que Marco Fidel en estos momentos, su época moderna ya no caracteriza la violencia, el arte, la música, los artistas han sido algo muy representativo, incluso los deportistas es algo que representa muy bien la cultura marcoviense. Sí, exacto. Pienso que aquí en este colegio no se tiene suficiente aprecio por lo revolucionario que fue y la importancia que tuvieron los alumnos que salieron de acá. Se tiene muy en cuenta solo lo negativo que pasó en el pasado y no el gran talento que ha salido de este colegio. ¿Sabes? A mí que me parece muy curioso, por ejemplo, cuando tú sales y ves y hablas y dices como, sí, yo soy del Marco Fidel, y la cantidad de gente que de pronto puede llegar a decir, yo estudié ahí. Por ejemplo, el día que estuvimos en Latina Stereo, pues nosotros estuvimos junto a Viviana en Latina Stereo. Y de hecho, ¿cómo se llama? El que habla, el locutor nos dijo, el Marco Fidel, yo estudié allá. Y por ejemplo, también cuando me contaste que una vez cogiste un taxi, también el taxista digo, yo estudié allá y te conté historias. Entonces es como muy bonito ver que Marco Fidel de alguna manera tuvo una influencia en el pasado y de aquí salió gente muy bacana. ¿Saben qué qué salió me de allá? perturba? A mí me perturba el hecho de que cada vez que nos encontramos una persona así, por ejemplo, una vez nosotros tres estábamos vendiendo postres a las afueras y nos encontramos un señor mayor. Y ese señor dijo que nos contó que le tocó en el marco y yo le pregunté si le había tocado el marco piedra, el marco caliente, y él me dijo que no, que le tocó antes de que mataran al primer rector, que eso pasó 2 veces. Mataron 2 rectores aquí. Pero el fin está en que entonces lo que me parece turbio es que nosotros siempre nos encontramos personas que estuvieron antes o después de esa época, nunca durante, porque esas personas están muertas. O directamente no las hemos encontrado, no hemos tenido la oportunidad de poder compartir con ellos. Igualmente no siento que tendrían la libertad de hablar de ello por el hecho de que, o sea, no era simplemente violencia entre los estudiantes y los profesores, sino también era una violencia de que la guerrilla estaba aquí instalada, y eso es algo de que no se habla, de que literalmente son niños que se vieron forzados a cargar con armas y a enseñarse que ese era el único modo de vida para sobrevivir en un entorno tan hostil. Por eso mismo, aparte de tanta gente que no llegó a estar en ese entorno tan violento, hay mucha gente externa que llegó a estudiar en el marco que tiene a día de hoy una imagen muy negativa de este. Pues yo siento que la imagen negativa que haya del colegio tampoco es como para taparla, como para negar su existencia,
pasado y por eso queremos hacer que las demás personas también se interesen en la historia, porque no hay que decir, bueno, el Marco Piedra, no sabemos qué es el Marco Piedra. Ajá, no ignorar su existencia. No ignorar eso Claro. que sí pasó. Claro. Porque si fuimos Marco Piedra, de alguna manera se sigue reconociendo así, pero se puede resignificar. Y eso es nuestra responsabilidad, nadie más va a hacerlo por nosotros. Pero para tomar esa responsabilidad es que necesitamos iniciar en el conocimiento de la historia. Aquí la contamos muy vagamente, porque entre una conversación no cabe todo la década de los 72 años, de acuerdo. Pero entonces es eso, que realmente el hecho de que nosotros nos hayamos enterado estando en 11, o sea, ya vamos para afuera, no tenemos la oportunidad de comunicar esto día a día, porque, o sea, son cosas de las que uno se debería enterar demasiado tarde y no es necesario. Lo que sí es necesario es que un niño de noveno que va simplemente a su casa entienda por qué lo mira feo de pronto cuando trae el uniforme, porque es una experiencia por la que hemos vivido bastante. Yo creo que todos hemos llegado a vivir como esos momentos de pequeñas discriminaciones que uno siente cuando uno está con su uniforme. Algunas han sido buenas, bastante amigables, por ejemplo las que nos ha pasado de conocer egresados del Marco Vidal, que dicen, ven, yo recuerdo mi época de colegio fue muy bonita, que vivimos muchas cosas divertidas, pero yo sí que ellos tienen piedras, que no sé qué, pero más allá de eso creo que es aprender a vivir con eso, con ese pasado, o sea, acogerlo y decir, bueno, fue una época que ya pasó, es algo que no nos caracteriza a día de hoy a los estudiantes modernos del Marco Vidal, que es algo que ya hay que aprender a dejar en el pasado. Sí, yo por eso considero que es muy importante que a los estudiantes, ya que nosotros vamos de salida, no hay mucho que hacer, pero a los más chiquitos, los que van a seguir creciendo en este colegio como nosotros, que estudiamos más de 6 años acá, es bueno que les enseñemos esa parte no tan positiva del Marco Fidel, porque no es simplemente ignorar que existió, es que la conozcan y que puedan darle una nueva cara a este colegio y que vuelva a tener ese prestigio que tuvo en su momento. Que a mí eso me parece muy chistoso, el contraste en tipos de violencia comparado con la violencia que se vivía antes con la violencia que se vive ahora, porque poco se habla de que filosóficamente se ve como violencia el hecho de que nos sea oculto este pasado o censurado. Es verdad. Eso realmente es lo que no nos permite adoptar nuestra propia identidad, crecer a base de esta, y eso formaría estudiantes con más carácter de los que tenemos viniendo en las próximas generaciones. Más orgullosamente suaristas. Entonces, realmente es un estudio real, deberían ir a buscarlo, quien sea que esté escuchando esto. Es un tipo de violencia ocultarle a una persona parte de su pasado. Sí, yo de hecho siento que acá en el colegio se queda mucho en palabras el ser suarista, porque realmente acá dentro de la institución los que realmente sienten un verdadero orgullo por el colegio son pocos. Entonces es importante que no se quede solo en palabras vacías, es que los que vengan acá al colegio sepan toda la historia que tiene detrás y el colegio tan prestigioso en el que está en este momento, porque siento que no se valora lo suficiente, el colegio que la gente tenía tanta estima en su momento. Entonces pienso que los estudiantes actualmente deberían poder decir soy suarista con todo el orgullo posible. Es que uno no ama lo que no conoce. Exacto. Entonces por eso es bonito que conozcan y puedan llegar a amar la historia de su colegio y también compartirla. Por ejemplo, creo que ustedes dos han tenido la oportunidad de leer periódicos, recortes de periódicos de la historia del Marco Vidal, entonces sería bacano que en este momento lo contarán más o menos cronológicamente un poco de esa historia de la que no se habla, así sin tanto en el aire, sino ya concretamente de lo que han podido leer dentro de eso. El periódico contaba más o menos cronológicamente los eventos más importantes que tuvo el Marco Vidal. El Marco Vidal llegó a tener un organismo dentro del colegio que se llamaba, pues era el Consejo Estudiantil. Pero ese consejo estudiantil, más que un consejo estudiantil común, era como casi que un grupo armado dentro del colegio. ¿En serio? Sí, este era el que organizaba las revueltas, este era el que organizaba siempre las quemadas de los carros, que pelearan con las gentes de otros colegios de Robledo, y, o sea, zonas aledañas al Marco Vidal, por aquí por la zona de Laureles. Entonces, también pasó el evento catastrófico de que mataran a un rector. Que también hubo, en esa época había mucho maltrato a profesores y estudiantes por igual. Tipo, ni siquiera solamente así dentro del colegio de lo que cuentas de estudiantes y profesores, sino que
Acá se metía la policía, se metían bandas de narcotráfico y se metían grupos armados a buscar estudiantes, y por eso es que pasó lo que Samuel les contó ahorita de que se cayó el techo de la cafetería, porque en un tropel de la policía, en un tropel, viene y entra la policía, porque antes tenían permiso de hacer eso, antes de cierto rector tenían el permiso de entrar y simplemente como que agarrar estudiantes a lo maldito y los llevaban al calabozo, porque pues ahí no, en medio del pánico no vas a distinguir quién es un delincuente y quién no. Claro. Entonces todos, para escaparse del colegio, para no ser llevados al calabozo, se montaron al techo de la cafetería y eso se vino encima, pero súper reciente. O sea, sí. hubo como un par de muertos y demasiados heridos. Bueno, irónicamente, me enteré esa historia también porque mi primo estudió en esa época, a finales de los 2000, él se iba a graduar ya por esa época, estudió acá. Y él dice que había un deportista que no recuerdo si era nadador, iba a ser nadador profesional o atleta, pero lastimosamente quedó parapléjico, quedó parapléjico y no pudo, ya directamente su carrera deportiva acabó por un suceso tan trágico como que dejó un techo. Yo creo que, aunque si el colegio estuvo enmarcado en un tiempo de mucha violencia, yo creo que también es bonito resaltar que, por ejemplo, el colegio siempre lo tachan de un segundo hogar, pero yo creo que para esas personas que tuvieron esa experiencia en el pasado fue una realidad, porque también eso podía servir como refugio ante tanta violencia que se vivía afuera. Por ejemplo, creo que dentro del recorte del periódico El Liceo Antioqueño, bajaba desde allá, bajaba en plan protesta, tirando piedras, no sé qué, y pues si bien muchos estudiantes de acá también apoyaban eso, otros buscaban el colegio como refugio, porque precisamente también era eso, porque querían escapar de la violencia que se evidenciaba afuera y venir acá realmente a estudiar, a construir su futuro. Entonces siento que también es muy bonito rescatar esa parte del Marco Fidel. Sí, para esa época era como una triada maligna de estudiantes que siempre eran muy violentos, era como el Pascual Bravo, el Liceo Antioqueño, el Marco Fidel, y hacían esa revuelta desde allá, desde Robledo, yo quiero por esa zona, bajar toda esa loma de Facultad de Minas, para ir a pelear a una calle, eso es muy berraco. También tengo entendido que muchas veces venían a agarrar a muchachos acá del Marco, pero que realmente muchos los que causaban problemas son los del colegio de acá al lado, ¿cómo es que se llama? San Ignacio. En ese entonces también era un colegio con estudiantes problemáticos, y eso hacía que a veces los policías venían acá al colegio a golpear a los estudiantes. La buena para los de San Ignacio, pero hace parte de la historia comprobada que lo que tú dices, claro, es verdad. Ellos eran muy problemáticos con nosotros. Entonces considero que gran parte de que actualmente se tenga tan mala estima, pues por la gente mayor más que todo, el Marco Fidel, fue por ese tipo de malentendidos, de que habían estudiantes que por mucho que querían pelear por sus derechos, una época y un entorno tan violento hacía que sus métodos se tergiversaran mucho. Además de que el hecho de que nada más tacharan colegios públicos, cuando los privados nos andaban pinchando las costillas, eso es discriminación socioeconómica. Es una palabra grande, muy grande, demasiado grande. Fuerte, sí. Otra anécdota que tengo también de un primo era que ellos llegaron a jugar una vez un partido de interclases en ese colegio, en San Ignacio, y en esa época ellos discriminaban demasiado a los estudiantes para ese momento, porque pues para nadie es una mentira que hay, digamos que cierta división económica entre los estudiantes de aquí y los estudiantes de allá. Es una realidad que hay que aceptar. Y ellos decían, y él me contaba que los de San Ignacio les tiraban moneditas de 50 o de 100 pesos y diciéndole que la recogieran, que eran los pobres y no sé qué. Y decían que una vez cuando fueron a jugar este partido de fútbol allá en la cancha de San Ignacio, ellos se tapaban con los bolsos con papel de que no lo robaron, haciendo esa simulación. Y que y mi primo me contaba que en esa época ellos salieron, ellos estaban muy ofendidos, ellos salieron llorando de allá, porque claro, sentirse que vos sos discriminado de esa manera es demasiado fuerte, es demasiado pesado, y son estudiantes igual que nosotros. Y realmente fue algo muy pesado pasar que al final ganaron ellos. No porque
se sabe que la respuesta a esas moneditas de 50 que nos andaban tirando fueron botellones así de orina. Sí, es de orina verdad. Otra suavizada. anécdota era... Pero me parece muy bueno ese punto que estás tocando porque exactamente yo antes de entrar a esta sede, cuando estaba haciendo una sede del Carlos Obando, me di cuenta de que la gente tacha, o sea, critica mucho al Marco Fidel sin siquiera haberlo conocido. A mí antes de estar acá me metieron mucho miedo, me decían que acá, que acá era una anarquía total, que a los tipos recién llegados los agarraban y les agarraban los bolsos y los tiraban del segundo piso. Éramos como según ellos somos salvajes. Ajá, los agarraban a puños, tipo de cosas. Y cuando realmente entré acá al colegio me di cuenta que era una bobada. Simplemente era gente que escuchaba lo que le decían sus padres probablemente y ya tachaban sin siquiera conocer al Marco Fidel de ser un colegio de salvajes. Es verdad, creo que al menos nosotros tres que somos los que más años llevamos aquí, o sea, los tres hemos vivido la época en primaria y pasar a bachillerato aquí en el colegio, ver como todo este cambio que ha tenido del color verde que teníamos antes, que era una porquería, eso era una prisión por completo, y pasar a un color como más vivo que el que tenemos ahora, espacios renovados, ha sido muy importante porque realmente se sentía a veces como esas malas vibras que a veces tenía el colegio. Tocas un muy buen punto. Siento que se podría aprovechar, ahora que el colegio está tratando de renovarse, aprovechar para que se concientice más, para dar una nueva cara al colegio y que no se quede en lo que fue en el pasado. Siento que se podría aprovechar ese nuevo look que tiene el colegio para darle una nueva perspectiva, un nuevo significado exactamente a lo que es el Marco Fidel y el valor que tiene. Y el nuevo Marco Fidel no es nuevo solamente en estructura, sino que miren que también el pensamiento, el enfoque de nuestros estudiantes. Actualmente tenemos unos artistas impresionantes que salen de aquí. Algunos no son impresionantes, pero son artistas. Pero el fin está en que entonces, disciplina mata talento. total. Pero el fin está en que entonces tenemos un enfoque artístico relativamente nuevo y tenemos bailarines, tenemos compositores, tenemos dibujantes, músicos, muchos músicos, guitarristas, personas como yo, trompetistas, Clarinetistas, sí, ¿cierto? Acá en el marco. dibujantes, pintores. Ay, gracias. Acá en el marco siento que abunda mucho la creatividad. ingenieros de sonido. Mucho la creatividad y el talento de los jóvenes. Y es algo que no se está, obviamente acá sí hay actividades que apoyan eso, pero siento que no se apoya, no se saca lo suficiente a relucir. O sea, que en el exterior del marco no saben lo que está pasando acá adentro, no saben la calidad de jóvenes que hay acá, los jóvenes tan inteligentes que hay, su mejor IFES. Es verdad, hablando, es un punto muy importante y es que hemos hablado, nos hemos enfocado mucho como los estudiantes, pero también hay que hablar de los docentes que hemos tenido. Claro. Hay docentes que apoyan mucho el quedarnos callados, no hablar acerca del pasado del Marco Fidel, y es algo que es muy importante, y hago énfasis en importante, porque si tú aprendes, es que no pedimos que nos volvamos historiadores del pasado, pero sí conocerlo. Por ejemplo, los trabajos que hacen en el colegio aquí para conocer, como para que la gente sienta como un sentido de pertenencia por el colegio, dibujen el uniforme, dibujen el escudo. No estamos queriendo decir que los símbolos no son importantes. Que no son importantes. Los entregamos hoy. Sino que también es importante que se conozca para que se pueda amar. Y por eso también queremos ir finalizando esta charla después de haber compartido pues, todas estas historias, como para que también cualquier persona que vea esto en un futuro pueda decir, ve qué interesante la historia del Marco Fidel. Ahora estoy esperado. Y así conocerla y poder amar este colegio. Y si tú conoces, digamos, esa historia que tiene el Marco Fidel, pues de verdad te vuelves simpatizante de él. O sea, empiezas a sentir como un amor propio por el colegio. Sobre todo porque, finalizando, aquí voy a conectar los dos puntos que hablamos, porque hablamos muy bien del pasado, hablamos muy bien del presente y lo que queremos lograr. Y la manera en la que esto se conecta, yo creo que se puede hacer con una personalidad muy importante de acá. Es un nombre muy sencillo, Gustavo Marulanda. O sea, el pasado nunca nos ha consentido tanto a nosotros los usuaristas como Gustavo Marulanda. Fue un estudiante de acá,
Fue egresado de acá, fue para la Universidad de Antioquia y allá fue asesinado porque era un activista que luchaba por los derechos de las personas como nosotros, que estamos aquí en un colegio público, gozando de los beneficios que nos da el gobierno y gozando actualmente de la matrícula cero. Y una vez leí su historia, la cual me interesaría mucho que buscaran, también pueden verla en la biblioteca en un libro que se llama La historia del Marco Vidal. De acuerdo, una vez leí su historia, lo primero que yo dije es: de aquí salen los derechos que yo actualmente tengo como estudiante y yo no los supe hasta 11. Entonces ahí es donde todo se conecta. Miren que todo es un círculo vicioso. Una vez tú descubres de dónde vienes, empiezas a apreciar dónde estás y hacia dónde vas a ir. Y esa es la reflexión perfecta para terminar nuestro video. Muchas gracias por su atención y ojalá lo disfruten. Conocer para poder amar. Eso. Ay, alguna de las despedida bien, hombre. No, esa estuvo muy bien. Esa estuvo Pero bien. esa fue, no sabía ni qué fue putas decir. Sí, yo no sé, eso muy improvisado. Bueno, ya, digamos como chao. Chao.